¿Qué tal amigos, amigas? Estamos ya con la siguiente entrevista en este día jueves, ya a 3 días de las elecciones, es 8 de abril del 2021. Con gusto vamos a conversar con Agustín Burbano de Lara, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, analista político, consultor y asesor político, coordinador de proyectos de la PES Ecuador. Agustín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿O cómo se encuentra en Quito, Agustín? Jaime, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio, por estar por intermedio tuyo en conversación con tu audiencia en Imbabura, así que muchísimas gracias. Estamos bien, estamos con un poco de indignación, como en todo el país, con lo que sucedió ayer en el Colegio Central Técnico con las vacunas, pero bueno, Allá, claro. como tú mismo dices, este domingo son las elecciones y es la forma que los ecuatorianos tenemos en democracia de resolver nuestros problemas. Muy bien, Agustín, vamos a conversar antes que una entrevista, porque de eso se trata, de aportes de lado y lado. En las elecciones, ya estamos 41 años desde el retorno a la democracia. En el 79 ganó un joven progresista como Osvaldo Hurtado, vicepresidente Jaime Roldós. La presidencia diríamos que fue un gobierno, una tendencia de izquierda. En el 84, León Pérez Cordero, una tendencia de derecha, claramente identificada por sus conceptos. En el 88, Rodrigo Borja, el centro izquierda, diría yo. Estamos ya en el año 92, gana Sixto Durán Ballén, de la derecha, es decir, que un poco como que va alternándose. En el 96 gana el populismo con Abdalá Bucarán, dura poco en el poder, creo que 6 meses, ingresa y luego de gobiernos interinos. En el 98, Yamil Maguad, que también sería centro derecha, ¿no? En el 2002, no me salto nadie, gana Lucio Gutiérrez, que no sé, será izquierda o derecha, pero bueno, tiene apoyo de Pachacuti, del MPD. Y en el 2006 gana la presidencia un joven de la tendencia de izquierda, es Rafael Correa, que llega hasta el 2017. 2017 hay un quiebre, claro que ganó la izquierda, pero parece que Lenín Moreno un poco se viró a la derecha. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que haya este tema del péndulo electoral o esto es un mito? Por favor, Agustín. Jaime, qué buena pregunta y te agradezco porque incluso escuchándote la audiencia se informa muy bien con esta historización de la Claro, lo que orientación pasó. política de los gobiernos desde nuestro retorno a la democracia, así que muchas gracias por la pregunta. Yo no creo que el péndulo es algo que se puede describir, pero no creo que haya una ley natural del péndulo. Con esto quiero decir, no creo que estamos destinados, no creo que haya un destino, una ley natural a que la orientación política de los gobiernos sea pendular, sino que más bien es el desempeño y la evaluación de la ciudadanía, de la gestión de dichos gobiernos, lo que va marcando esa variación, esa declinación por un gobierno más de centro izquierda o de izquierda y posteriormente por un gobierno más de derecha o de centro derecha. Ujú. Eh, de hecho, por eso es que el gobierno de Rafael Correa, luego de un periodo de inestabilidad tan grande que existió desde el cese del gobierno de Durán Ballén, llega, como tú bien marcaste, a Abdalá Bucarán, hay un periodo de inestabilidad de 6, 7 gobiernos en un periodo de 11 años y ahí el péndulo parecería haberse movido de forma rapidísima y el gobierno de Rafael Correa dota de cierta estabilidad o dota de una estabilidad y logra concluir sus 2 periodos presidenciales sin ningún sobresalto. Así que yo esperaría o creería, desde la sociología, no hay una ley inmanente del péndulo que nos va a gobernar, sino que más bien será la evaluación de la ciudadanía sobre este gobierno de Lenín Moreno la que va a determinar si es que quiere seguir con políticas, como tú bien dijiste, Lenín Moreno ganó con un plan de gobierno, en el camino ejecutó otro, y va a ser la ciudadanía la que va a evaluar si quiere refrendar esa orientación o si quiere otra orientación para el gobierno de la institucionalidad del Estado y sobre todo del Ejecutivo. ¿Y cómo ves tú el tema este de las ideologías? Hay quienes dicen que ahora como que ya no tiene mucho efecto esto de la derecha y la izquierda, que más bien el practicismo. Alguien decía, no sé si era Mao Zedong, que decía que no importa que el gato sea gris o pardo, lo importante es que case ratones. Esto evidencia que lo importante es que haya acción, que ejecute, que salga a actuar frente a la crisis, como es la crisis económica y la crisis del tema de la salud.
Muy buena pregunta. Te voy a responder desde tres dimensiones distintas. Claro. La primera dimensión va a ser la meramente académica, luego sobre la gestión gubernamental y luego la tercera dimensión va a ser justo sobre esto que tú mencionas del pragmatismo. Desde la academia, obviamente izquierda o derecha son dos categorías que resultan insuficientes para explicar la complejidad de lo que implica un gobierno, de lo que implica una organización política. Si es que nos reducimos solamente izquierda-derecha, hay muchas cosas de la realidad que no van a ser capturadas por los conceptos y que se van a quedar afuera. La realidad siempre excede a los conceptos. Pero eso no quiere decir que uno tiene que desechar izquierda o derecha como términos para leer un proceso político o una organización política. Quiere decir que no son dos términos suficientes y que se deben incorporar a ellos otros conceptos. Mientras más conceptos se tengan para leer la realidad, nuestro examen o nuestro análisis siempre va a ser más rico. Entonces, claro, es verdad, tienen razón quienes dicen que izquierda y derecha no son suficientes. Eso no quiere decir que hay que desecharlos, quiere decir que hay que enriquecerlos con otros conceptos. Eso sería la respuesta académica. Una respuesta ya más política, te diría que todo gobierno tiene dos formas de construir legitimidad, de construir gobernabilidad. Y esas dos grandes pilares son, por un lado, justo lo que tú mencionaste, el pragmatismo, y el pragmatismo viene por el lado de la eficiencia. Si un gobierno es eficiente en la gestión de lo público, es eficiente en la provisión de servicios públicos y es eficiente en la garantía de los derechos, esa eficiencia ya le da a un gobierno todo un pilar de la legitimidad, perdón, un pilar de la gobernabilidad, pero no alcanza con eso. A la sociedad también le gusta que el gobierno se siente, dialogue, escuche, ejerza una pedagogía de la escucha y logre acumular y receptar el conjunto de demandas y experiencias de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil y pertenecientes a la diversidad territorial del Ecuador. Debemos ser el país más diverso de toda Sudamérica y eso implica que el gobierno tiene que hacer un ejercicio de escucha siempre. Ese es el segundo pilar. Si uno se dedica solo a escuchar, solo a recibir demandas y no procesa políticas públicas eficientes, no va a haber gobernabilidad. Rafael Correa tenía una frase que resumía esto y decía, si es que yo pregunto a todas las personas cómo hacer el pan, van a llegar las 5 de la mañana y no voy a tener pan. Ahora, eso no quiere decir que para hacer pan no tengo que consultar. De vez en cuando tengo que preguntar a la gente, oiga, el pan está rico, quisiera un pan más de dulce, quisiera un pan un poco más de sal, le estoy horneando mucho, le estoy horneando poco. Entonces, creo que el equilibrio siempre va por las dos. Tener buena gobernabilidad a partir de la eficiencia, pero también a partir de la pedagogía de la escucha. Y aquí es donde entra otra vez el tema de izquierda-derecha, porque un gobierno de izquierda va a tender a escuchar más a organizaciones de la sociedad civil subalternas, a los pueblos y las nacionalidades indígenas, a los grupos de mujeres, de los grupos feministas que tienen una agenda urgente de justicia de género, que es urgente, a veces los hombres no entendemos lo urgente que es, a los movimientos ambientalistas que también tienen una demanda urgente por encontrar un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente y el desarrollo capitalista. Y bueno, un gobierno de derecha va a tender a escuchar más a las élites comerciales, a las élites financieras, va a priorizar los intereses de las élites financieras por sobre los pequeños emprendimientos o las pequeñas y las medianas empresas. Entonces ahí, izquierda-derecha otra vez sirve mucho para discriminar a quién se está escuchando y a quién se está sirviendo con las políticas públicas desde el Estado. Y la tercera forma de responderte esta pregunta, y me disculpo por lo largo de la respuesta, ya tiene que ver con el marco de la pandemia. Y te digo por qué. Porque alrededor de todo el mundo, seas de derecha o seas de izquierda, seas liberal o conservador, seas neoliberal o socialdemócrata, los gobiernos han reaccionado a la pandemia con fuertes intervenciones del Estado en la sociedad y con fuertes intervenciones del Estado en la economía. Lo hizo Donald Trump, que de izquierda no es, se lo está haciendo en Alemania, que no tiene un gobierno de izquierda. Lo está promulgando el FMI, que no es una entidad con ideas de izquierda, lo está promulgando la CEPAL, y bueno, la CEPAL sí tiene tesis de izquierda y socialdemócratas y desarrollistas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque al margen de que seamos de izquierda o de derecha, el contexto de la pandemia requiere que se generen políticas públicas. Y aquí hay desafíos, UNES, por una parte, ha demostrado que tiene experiencia, la Revolución Ciudadana tiene experiencia en la generación de políticas públicas. El desafío que tendría si es que asume la presidencia es decir, perfecto,
Yo voy a escuchar a las usuarias y a los usuarios, a las beneficiarias y beneficiarios de mi política pública para reintroducir sus observaciones en mi política pública y hacerla mejor, hacerla más democrática. Un ejemplo de esto es el Cenecit. El Cenecit, bueno, hay este examen de ser bachiller. Quien pasa el examen tiene un cupo en la universidad, quien no. Y si no pasaste es problema tuyo. La Revolución Ciudadana nunca logró generar una política pública adicional para las personas desfavorecidas del examen de admisión a la universidad. Pero ¿cuál es la respuesta de Creo frente a este problema? Eliminemos el Cenecit. Entonces ahí creo que en cambio el desafío de Creo es aprender a generar políticas públicas. Creo viene de una ideología liberal, neoliberal, que en su fundamento filosófico es contraria a las intervenciones del Estado en la sociedad. Entonces, si es que llega a ganar, Creo, la presidencia, va a tener un gran desafío, y el gran desafío es el de aprender a hacer políticas públicas. Lamentablemente no tiene experiencia, no ha gobernado municipios grandes o prefecturas, y va a tener que tener una curva de aprendizaje rapidísima porque, francamente, Jaime, la situación es tan apremiante que no podemos darnos el lujo que una organización política llegue al gobierno a aprender. Tiene que llegar al gobierno a gobernar. Muy bien. Agustín, realmente solamente Velasco Ibarra llegó a 5 veces al poder, ¿no? Por eso me extraña que, claro, en el comportamiento de la población, porque hay tantos ataques que se hicieron a la Revolución Ciudadana por actos, supuestos actos de corrupción. Hay un vicepresidente que está detenido, está preso, hay un expresidente que está prófugo o acusado por la justicia. Sin embargo, Andrés Arauz está finalista. O sea, uno creería que con todo ese ataque de supuestos actos de corrupción denunciados por la propia fiscal Diana Salazar, Arauz o la Revolución Ciudadana iba a llegar quinto o sexto, pero no, va primero con poca diferencia, bueno, con 13 puntos o algo así, frente a Guillermo Lasso. Por lo tanto, diría yo como que no hizo mella estos ataques de actos de corrupción y sobreprecios y todo lo que se ha denunciado en los últimos 4 años. Jaime, muy buena pregunta. Yo creo que hizo mella, pero hay que identificar muy bien dónde hizo mella. ¿Y por qué te marco esto? Porque creo que a nivel de la organización política sí hizo mella. Muchas personas de Revolución Ciudadana están en el extranjero por los temas de la justicia. Bueno, Ya. también es notorio que cuando en el caso Soborno se hizo el llamado a Interpol para que detenga a Rafael Correa, Interpol rechazó 2 veces el pedido porque considera que hay motivaciones políticas y que no está jurídicamente bien fundamentado el juicio. Pero sí hizo mella a nivel de la estructura. Perdieron la estructura de Alianza País, no se dio la disputa interna y se rompió el movimiento. Luego no les dejaron inscribir 2 organizaciones políticas. Luego hubo el intento de proscripción por la Contraloría General del Estado a fuerza compromiso Social. social, y tuvieron que participar en un partido que les acoge como es Centro Democrático. Entonces, creo que esa persecución sí hizo mella en la parte logística, operativa, organizativa. Incluso se demoraron tanto en calificar el binomio que recién en diciembre Andrés Arauz y Carlos Rabascal pueden sacar el registro único de contribuyentes para la campaña electoral. El resto de candidaturas la tuvieron desde octubre, es decir, tuvieron 2 meses más para conseguir apoyos financieros del resto de candidaturas que la candidatura del binomio de UNES. Entonces, a ese lado sí hizo mella. Donde parece no haber hecho tanta mella, porque sí lo hace entre el electorado de centro y de centro derecha y que está más orientado por Guillermo Lasso, pero sí en el electorado no hace tanto mella porque primero el electorado es diverso y segundo, uno siempre tiene que presuponer en la democracia que las personas son inteligentes y son seres racionales y no somos tontas. Entonces, si es que hay juicios por los casos de corrupción en la Revolución Ciudadana, la ciudadanía va a demandar las pruebas y sobre todo va a demandar la plata y dónde está la ruta del dinero. Entonces yo ahí noto un comportamiento súper racional de la ciudadanía. En todos aquellos casos que se demostró, como el de Alex Bravo, por ejemplo, de Petroecuador, que se demostró dónde está la ruta del dinero, cómo fueron los negociados, la ciudadanía apoyó la lucha anticorrupción. Lo que no apoya a la ciudadanía es lucha anticorrupción selectiva y arbitraria sin pruebas. Y eso es lo que también se está viendo en estas elecciones. Claro, y también dicen que el mejor jefe de campaña de la Revolución Ciudadana fue Lenín Moreno. Es decir, por sus errores, por este tema de mencionar permanentemente a Rafael Correa, de decirse que es víctima, hacerse la víctima, perdón,
decir que no estuvo la mesa servida, que no había recursos, que el gobierno de Correa dejó endeudado al país. Un poco la gente como que no le gusta que se ande quejando, más bien le gusta que actúe. Correcto, Jaime. Y el mejor jefe de campaña ha sido Moreno, ha sido el ministro Ceballos, pero aquí también tiene un poquito de, o sea, un poco, bastante responsabilidad Guillermo Lasso, porque él tuvo la decisión de posicionarse como opositor al gobierno de Moreno de forma temprana o no. Y él Y decidió no salió. hacerlo. Y eso no se le puede culpar ni a Moreno, ni a Ceballos, ni a Rafael Correa, ni a nadie. Fue Guillermo Lasso el que apoyó a Moreno con la designación de Richard Martínez en el Ministerio de Economía. Fue Guillermo Lasso quien a partir de ese gesto apoya a Moreno con la entrada de Juan Sebastián Roldán y de María Paula Romo en el gobierno. Firman un acuerdo legislativo. El 83% de leyes de iniciativa presidencial de Alianza País o de gobierno de Moreno son votadas por el bloque de Guillermo Lasso. Entonces, otra vez, la ciudadanía ve eso, ve que Guillermo Lasso le apoyó a Moreno en octubre, cerró filas con el gobierno, ve que no apoya el informe de la verdad y la justicia y de justicia de la Defensoría del Pueblo. Entonces, la gente ve que no es muy verosímil el discurso de Guillermo Lasso de que Lasso no tiene nada que ver con Moreno, porque uno siempre tiene que tener identidad entre lo que hace y lo que dice. Si es que Guillermo Lasso se hubiera posicionado como opositor de forma temprana, habría una identidad entre su discurso actual y lo que él hizo. Pero como no hay eso, como eso no existe, ese posicionamiento de Guillermo Lasso termina siendo débil. Y otra vez, las personas no somos tontas, podemos pensar lo que queramos, pero no nos traten como tontas. Punto. El tema es, dices tú, que hay que ser coherente, hay que hacer y decirlo. Entonces ahí nota como que hay algo postizo, algo fingido. Pero claro, los dos candidatos finalistas tratan de desvincularse de Moreno. Guillermo Lasso dice, yo no lo conozco. Y también Andrés Arauz, cuando sabemos que la RC, me refiero a la Revolución Ciudadana, impulsó a este candidato, a Lenín Moreno, y dijo que era la mejor opción. Y luego da un giro, no sé qué pasó allí. Pero claro, ambos tratan de desvincularse de Lenin Moreno y se le acusa a Guillermo Lasso de ser banquero. ¿Qué tanto pesa esta acusación de la banca, de la vinculación de Lasso al Banco de Guayaquil, al hecho del feriado bancario, el congelamiento bancario? ¿Afecta esto o como que la gente también ya se ha olvidado y ya no le para mucha bola? Depende, es una muy buena pregunta y depende. Es todavía un argumento fuerte para el voto duro de la Revolución Ciudadana. Hay que ver en esta segunda vuelta si sigue siendo un argumento para aquel votante o aquella votante que votó a Javier Herbas o a Yacu Pérez y ver si es que ese es el argumento para declinarse a favor de Andrés Arauz. Creo que también ya hay un sector del electorado, una población electoral del voto facultativo de entre los 16 y los 18 años, ya del voto obligatorio de 18, 29, 30 años, que por su situación de edad no tiene muchos vínculos con la memoria del feriado bancario. Puede afectar el tema del feriado bancario si se realiza una pedagogía sobre esos sectores de la población y se les cuenta qué sucedió durante el feriado. Creo que ya sobre las capas poblacionales de 30 años para arriba sí hay todavía una memoria del feriado bancario. A mí en lo personal es un tema sensible porque mi abuela materna y mi abuelo paterno sufrieron durante el feriado bancario. Y es verdad que esto es verdad en el informe de la comisión investigadora de Eduardo Valencia. No De se qué paz descanse ya. Sí, no se le señala ni se le imputa responsabilidad a Guillermo Lasso o al Banco de Guayaquil en específico. Eso no quita, no obstante, que también, otra vez, Guillermo Lasso fue el delegado, cuando Ana Lucía Armijos era presidenta de la Junta Monetaria, él fue el delegado en la Junta Monetaria por los bancos privados del Ecuador. Cuando Yamil Maguad fue presidente, Guillermo Lasso fue gobernador en Guayas, fue superministro de Economía. Y después, cuando Lucio Gutiérrez fue presidente, fue el embajador itinerante. Entonces, eso no quita que la ciudadanía no vea que Guillermo Lasso fue un actor político del gobierno donde se tomaron las decisiones, de los gobiernos donde se tomaron las decisiones que nos llevaron al feriado bancario. El feriado bancario se cultivó desde el gobierno de Durán Ballén y estalló en el gobierno de Maguad, pero ya en el gobierno de Durán Ballén se lo cultivó. Entonces, otra vez, la ciudadanía sabrá decidir. Correcto. El tema que sí asemella, no sé si tú coincides, no asemella, no sé, dependerá de lo que tú digas,
el asunto de Venezuela, porque se vincula al progresismo o a Rafael Correa o a Andrés Arauz con Nicolás Maduro. Sin embargo, la economía ecuatoriana se ha mantenido firme, estable en estos últimos años. No ha ocurrido con que ecuatorianos hayan ido en un éxodo masivo en esta diáspora, como ha ocurrido con Venezuela, que están en Ibarra, están en Quito, están en todos lados, ciudadanos venezolanos viendo o vendiendo caramelos. Entonces, como que esto hace mella o no. Jaime, muy acertado. Yo creo que sí hace mella, hace mucha mella. Y aquí quisiera hacer una reflexión que quizás a algunos colegas de izquierda podría no gustarles, pero si comenzamos esta entrevista, si comienzo esta entrevista comentándote de la importancia de escuchar, y si es que como ecuatorianos experimentamos, nuestras familias se rompieron por el éxodo migratorio de los 90 del feriado bancario. Yo tengo 2 tíos que viven afuera por el feriado bancario, por la migración. Entonces, lo menos que podemos hacer es restarles importancia a las voces de las personas migrantes que nos dicen que en Venezuela no están teniendo un proyecto de futuro. Más allá de las simpatías o no, más allá de que en realidad haya un embargo económico que esté afectando al país, creo que nuestra postura siempre debe ser cercana a los derechos humanos, cercana a las experiencias de las personas que sufren, y en ese sentido sí creo que le haría bien al progresismo en todo el continente tomar debida nota de las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela, y no ser tan obsecuentes, sino también tener una voz crítica, porque luego en los procesos electorales esta falta de toma de postura se regresa en contra de nosotros mismos. Con el fantasma de Venezuela nos agitan cucos irreales que terminan minando y haciendo, como tú dices, mella en la credibilidad del discurso, de un Estado que esté garantizando derechos y que no se doblegue frente a las élites. Entonces sí, efectivamente hace mella, y hace mella sobre todo por este miedo de que se va a acabar la dolarización. Y en esto sí, resalto lo que tú comentaste, no compartimos componentes ni elementos estructurales similares a Venezuela como para decir que nos va a pasar lo mismo. O sea, venimos escuchando el cuento de Venezuela desde la constituyente del 2008. Venezuela en realidad empieza a expresar malestares sociales graves recién a partir de 2012, 2013. Y no nos hemos convertido en Venezuela, entonces eso no nos vamos a convertir. En ese sentido, lo que quisiera decir a quienes nos escuchen es que el miedo siempre va a ser el peor consejero. Muy bien, es importante e interesante dialogar con Agustín porque él es abierto, sabe escuchar, no como, por ejemplo, pongo como ejemplo lo que ocurrió con el colega periodista Andrés Carrión, perdón, cuando se enojó con Fernando Casado, cercano al correísmo, a Podemos, y claro, del otro lado también, personas que son muy cerradas y que se mantienen firmes en su posición ideológica. No ocurre lo mismo con Agustín, que permite contraposición de ideas. ¿Qué peso tiene, Agustín, el tema de los pueblos indígenas? La población indígena en el país creo que está en el 7%. ¿Qué peso tendrá las elecciones del próximo domingo en cuanto a su decisión de optar por una de las 2 opciones? Jaime, gracias por la pregunta. El peso de los pueblos y las nacionalidades indígenas del Ecuador en el Ecuador actual es muy importante. No solo es importante, es muy importante, y voy a historizar un poco, justo como tú historizaste al inicio de nuestra entrevista, que está siendo muy agradable. 2017, se abre el proceso de diálogo nacional del gobierno de Lenín Moreno, y una de las actorías principales de ese proceso de diálogo era la CONAIE. Si la CONAIE no se sentaba en ese proceso de diálogo, el proceso de diálogo no existía. La CONAIE empezó a ganar protagonismo en las calles, empezó a consolidar su presencia en la vida pública del país, y eso ya marcó que estaba en un proceso en alza. Las elecciones seccionales del 2019, del 2018, perdón, confirman que la CONAIE estaba en un proceso de acumulación de capital político. Ganan 5 prefecturas Pachacutic, gana 23 municipios, y se vuelven a nivel local una de las principales referencias políticas. Sigue este proceso de acumulación política de los pueblos y las nacionalidades, se provoca el estallido de octubre, se provoca por un paro transportista generalizado, pero inmediatamente son las bases del movimiento social de la CONAIE que empiezan a conducir el proceso de la protesta social y a ser el hegemón del descontento social. Ahí se sumaron estudiantes, secundarios, universitarios,
organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la justicia de género, organizaciones ambientalistas, se sumaron más transportistas, se sumaron iglesias, se sumó la FEINE, se sumó la FENOCIN, se sumó todo el mundo, pero el hegemón de ese proceso, el gran conductor de ese proceso fue la CONAIE. Y ahí la CONAIE revalidó que sigue en crecimiento político. Luego, a pesar de las distancias y de las diferencias que existen entre Pachakutik y CONAIE, que nacen justamente en octubre, porque octubre, al ser una explosión de malestar contra todo el sistema político, no deja de ser una explosión de malestar contra las mismas dirigencias de Pachakutik. La CONAIE le está diciendo a Pachakutik, ustedes no nos están escuchando. No es solo que el resto de partidos políticos no nos escuchan, ustedes tampoco no nos están escuchando. Se genera esta tensión representada en un polo por Leonidas Issa Jaime Vargas y en el otro polo por Yacu Pérez y la dirigencia nacional de Pachakutik. Pero Pachakutik, a pesar de eso, saca un 20% de resultado electoral en la primera vuelta, su mejor resultado histórico, y confirma que más allá de las tensiones internas es un movimiento que está en alza. Entonces, definitivamente la CONAIE y los pueblos de las nacionalidades indígenas, no solo en esta segunda vuelta, sino después, son un actor político con una real voluntad de poder, con una voluntad de gobierno y a la que nadie, absolutamente nadie, va a poder hacer de menos o descalificar o dejar de lado para generar propuestas de política pública y de gobernabilidad en este país. ¿Y tú crees que esa votación del 20%, que es histórico, es más alta en la historia de Pachakutik, vaya más bien por el lado de Andrés Arauz antes que por el lado de Molazo? No podría tener una respuesta generalizadora. Como somos un país tan diverso y como los pueblos de nacionalidades son tan diversos y tan heterogéneos, habría que preguntar depende y en qué parte del país. Imbabura, por ejemplo. En Imbabura ganó aquí UNES, ganó Andrés Arauz, quedó cuarto lugar Guillermo Lazo, es decir, apenas sacó un asambleísta, por lo tanto tuvo Pachakutik buena votación, tuvo una buena votación, y en tercer lugar, Izquierda Democrática también con Javier Herbas, que ganó un asambleísta, y cuarto lugar, Guillermo Lazo. Imbabura ha sido siempre tradicionalmente cercana a apoyar el correísmo. Sí, correcto. Y contrasta, por ejemplo, con Tungurahua. Tungurahua es una de las provincias también con un nivel de organización de pueblos y nacionalidades muy loable, y no le vota a tesis de la Revolución Ciudadana. Tungurahua va a tender a declinarse más, por ejemplo, hacia la candidatura de Guillermo Lazo. Hay que ver qué pasa en Azuay. Azuay es un espacio en disputa. Por el liderazgo de Yacu Pérez es posible que no haya el acompañamiento que históricamente tuvo Azuay hacia la Revolución Ciudadana. No va a ser lo mismo Cotopaxi que Sucumbíos, no va a ser. Entonces hay que ver dónde. Ahora, lo que sí te puedo decir es que para los pueblos y las nacionalidades que todavía siguen teniendo una postura anticorreísta, y no quiero decir que es una postura anticorreísta irracional, siempre hay una racionalidad detrás de las posturas de todas las organizaciones y de todas las personas, pero quienes sigan sosteniendo una postura anticorreísta va a ser muy posible que voten a Guillermo Lazo. Quienes en cambio sostengan una postura en contra de las élites, es posible que le voten a Andrés Arauz. Yo estimo que lo de Jaime Vargas es un punto electoral muy importante para Andrés Arauz en el plazo inmediato. Es decir, esta postura del nulo ideológico de Pachakutik y de CONAIE era un acuerdo de las élites dirigenciales de ambas organizaciones para evitar la ruptura de la organización. En el movimiento indígena el valor de la unidad es importantísimo. En el mundo blanco mestizo nosotros estamos acostumbrados a romper nuestras organizaciones con una facilidad que la verdad es lamentable. En el movimiento indígena eso no pasa. Sus instrumentos organizativos, sus instrumentos políticos siempre ponen la unidad por delante. Eso es loable también. Entonces, el nulo ideológico es una solución a este conflicto para evitar la ruptura. ¿Qué pasa? Cuando Jaime Vargas hace su pronunciamiento a título personal, que sí es representativo de algunas comunas y comunidades, de algunos pueblos y nacionalidades, no está hablando por la CONAIE en su conjunto. Entonces, aquí hay una paradoja. ¿Eso va a permitir que Andrés Arauz tenga algunos apoyos de pueblos y nacionalidades indígenas? Sí. ¿Habilita que se rompa este silencio y algunos pueblos y nacionalidades hablen a favor de UNES? Sí. Pero tiene este efecto paradójico que también va a habilitar que otros pueblos y nacionalidades de otros territorios hablen a favor de Creo, lo cual va a ser legítimo para ellos y para ellas,
Y también tiene otro problema en el mediano plazo, y es que si llega a ganar Andrés Arauz, si llega a ganar Carlos Rabascal, en el futuro inmediato, ellos no se van a sentar con Jaime Vargas para negociar con la CONAIE. Ellos se tienen que sentar con el presidente o la presidenta de los pueblos y las nacionalidades indígenas del Ecuador. Y este gesto a todas las personas de la CONAIE que les gusta mucho la organicidad y la unidad no les va a gustar. Entonces, este apoyo electoral, que sí es positivo en términos electorales, va a hacer que se empiece un poquito más de atrás cualquier negociación futura con la CONAIE. Bueno, tengo dos institucionales a nuestro invitado Agustín Urbano de Lara. El voto nulo propuesto por Pachacuti, ¿qué tan efectivo será? Es decir, los votos no son totales, no es que votemos todos por nulo y va a ser fielmente copiado. No, aquí el voto nulo se va a dispersar, no sé hacia qué sectores. Entonces, esta es una decisión interesante, es una responsabilidad. ¿O cómo calificas tú el voto nulo? A ver, ahí tendría dos lecturas. La primera, voy a hablar sobre, creo que el voto nulo es un voto democrático, es una opción en el código de la democracia. Así que en ese sentido creo que es una opción legítima. Creo que nadie que vote nulo tiene por qué ser descalificado o tiene por qué recibir críticas de parte del sector de Creo, de Revolución Ciudadana, y que desde una postura moral superior o cívica superior sea criticado. No creo que nadie tiene por qué experimentar eso. Segundo, creo que el voto nulo tiene que ser un llamado de atención a las distintas organizaciones políticas a que otra vez paren el oído y empiecen a circular y a representar las demandas que no están siendo representadas. Si yo voto nulo es probablemente porque mis agendas no están ingresando ni están permeando el sistema político institucional. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad no es del que vota nulo, la responsabilidad es de las organizaciones que no están recibiendo ese voto. Y esa es la forma democrática de evaluar esto. En tercer lugar, lo que te diría sobre el voto nulo ya a nivel de tendencias, desde el 2002 hasta acá, la elección que tuvo el mayor porcentaje de sumatoria de votos blancos y nulos fue la del 2006, justo la elección en la que se elige por primera vez Rafael Correa. Había un ambiente de desencanto similar al actual, no tan profundizado, pero yo, después de analizar la evidencia histórica, sí creo que en algunas provincias va a haber un pico de voto nulo. Veo que hay un voto nulo muy importante en Morona, Santiago, en Bolívar, en el mismo Azuay, veo que hay un voto nulo importante. No creo que va a ser una tónica nacional, creo que solo va a ser una tónica a nivel provincial. Sí creo que se podría sobrepasar esta vez el voto nulo, la sumatoria de blancos y nulos, sí creo que podría sobrepasar ese 16% del 2006. No creo que pueda llegar más allá del 20%, porque va a haber, en estos días ya se van a tomar decisiones finales y la situación del Ecuador es tan difícil y tan crítica que sí creo que antes no todas las personas que votan nulo van a tener ese mensaje de rechazo tan claro, y creo que sí van a definir los días anteriores, el momento de las urnas, una de las dos opciones políticas. Así que veamos qué sucede. Estimado Jaime, estás con el micrófono apagado, creo. Muy bien, disculpas, Agustín. Un pensamiento de Agustín es que las izquierdas no tienen que caer en el tutelaje indígena. No sé cuál es el alcance de esta expresión. Muchas gracias, Jaime. Sí, a mí me molestó mucho y a muchas personas les molestó mucho que cuando Jaime Vargas hizo su apoyo a Andrés Arauz, hubieron identifiqué dos reacciones. Por una parte, identifiqué la reacción dentro de la Revolución Ciudadana, que considera que el movimiento indígena es un trofeo, es alguien con quien te tomas la foto. Y el movimiento indígena no es eso, y eso ya pasó muchas veces. Hubo un acercamiento en Bolivia gracias a Evo Morales, foto. Hay otro acercamiento en Puyo, en el mercado, foto. Está la declaración de Jaime Vargas, foto. El movimiento indígena no es un trofeo, no es algo que se posee, no es algo que se subordina. El movimiento indígena es un actor político con el cual tienes que sentarte a negociar, poner las diferencias en común, poner las convergencias en común y en función de eso generar políticas. Perfecto, en esto no estamos de acuerdo, esto vamos a conversarlo más. Aquí tenemos coincidencias, vamos a empezar por aquí. Entonces yo sí quise hacer un llamado de atención a la Revolución Ciudadana en ese sentido. Pero también me molesta mucho que desde las izquierdas
Y aquí tengo que insistir, sí son las izquierdas, pero también son personalidades intelectuales de las universidades de ciencias sociales, ya sea de la Universidad Andina o de Flaxo, que empiezan a tener un discurso en el cual se le dicta a la heterogeneidad del movimiento indígena cómo deben ser, qué deben hacer y qué deben decir. Esa es una práctica colonial que también tenemos que dejar atrás, tan colonial como lo del trofeo de la Revolución Ciudadana. Movimiento indígena es un movimiento que tiene protagonismo histórico desde el retorno a la democracia hasta nuestros días, que ha ampliado el horizonte democrático, ha ampliado la cuestión democrática de este país. Tienen capacidades intelectuales propias, tienen capacidades financieras propias, tienen capacidades endógenas y autónomas propias. Nadie tiene por qué estar diciéndoles qué es ser un buen indígena y qué es ser un mal indígena. El mejor parámetro para pensar estas formas problemáticas de relacionarnos con los pueblos y las nacionalidades del Ecuador que expresan un racismo estructural es: estamos haciendo, estamos pidiendo, estamos describiendo el movimiento indígena cosas que nos gustarían que nos digan a nosotros mismos. Si no, entonces ahí hay un problema. Entonces, eso es lo que quise mencionar con el tutelaje. No creo que nadie, por más PhDs que tenga, por más estudios de maestrías que tenga, está en una postura de decirle a alguien del movimiento indígena cómo ser o qué hacer. Ahora, se puede discrepar, se puede decir, mira, no estoy de acuerdo con que tú no critiques el acuerdo con el FMI, o no estoy de acuerdo con que el señor Yacu Pérez, por ejemplo, después de la represión de octubre, se haya juntado con Iván Granda a negociar. Eso es una crítica totalmente posible. Lo que no puedes decirles es cuál es la forma real de ser indígena. Y esa era mi crítica al tutelaje. Muy bien, no hay que tomarle como trofeo entonces un acercamiento con el indígena y la foto, ¿no? Muchos se acercan, se toman la foto y luego nunca más conversan, o le dan la mano y luego se lavan con jabón en la mano, solamente es para figurar o para la foto. Finalmente, no sé, dicen que hay un empate técnico. ¿Qué dices tú actualmente entre los candidatos? ¿Habrá mucha diferencia el día? Sí, Jaime, de hecho hay una diferencia, sobre todo hasta antes de Semana Santa, había lo que se llama una diferencia no estadísticamente significativa, es decir que considerando el margen de error, podía estar tanto Guillermo Lasso como Andrés Arauz arriba o abajo. Si a eso le sumamos que todavía existía antes del feriado de Semana Santa un 30% de la población que sumaba indecisa o voto blanco y voto nulo, era muy importante predecir quién va a ganar. Se ha reducido ya esa población indecisa o del voto blanco o voto nulo. Después de todo lo que sucedió este fin de semana, el acuerdo de Andrés Arauz con Afeine, con los alcaldes de la Sierra Centro del país, con Jaime Vargas, toda la conversación de octubre, todos estos hechos son contraproducentes para la campaña electoral de Guillermo Lasso, y lo que eso termina provocando es que Andrés Arauz volvió a tener una diferencia, pero todavía no es estadísticamente significativa, está todo abierto y el domingo puede pasar cualquier cosa. Muy bien, gracias Agustín Burbano de Lara por la entrevista, por la apertura y por saber escuchar. Que tengas un buen día. Jaime, muchísimas gracias a ti, un saludo a tu audiencia y bueno, mucha suerte de aquí al domingo. Ok, buena suerte. Agustín Burbano de Lara en Expectativa, este periódico digital de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Esta entrevista también saldrá en nuestro canal de YouTube, periódico Expectativa, en nuestro sitio web igualmente, y ya estuvo al aire en el fanpage. Un buen día, señoras y señores.